permitimos que el pasado nos siga persiguiendo. Y nosotros como creyentes tenemos que entender que lo que pasó no lo vamos a poder cambiar. Ya pasó. Sea bueno o sea malo. Pero otra de las cosas que el enemigo va a tratar de hacer en nosotros es que tengamos temor de lo que va a pasar. Casi siempre que estamos enfrentando una situación complicada y dolorosa, siempre tenemos temor de qué va a pasar. No. Nosotros tenemos que aprender a erradicar el miedo en el corazón de nosotros. El miedo es la puerta que el diablo usa para traer destrucción a la vida del creyente. Repito, el miedo es la puerta que el diablo usa para traer destrucción al creyente. Un creyente no puede vivir bajo el miedo. Tiene que aprender a erradicar el miedo de su corazón y de su mente. Y hoy quiero con ustedes compartir esta palabra que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy, primer domingo de este mes de octubre, que celebramos nuestra Santa Cena. Y quiero que me acompañe el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26, que dice la palabra de la siguiente manera. Levante su mano derecha y diga así: Señor, háblame, que tu siervo oye. Dice así, quiero que preste bastante atención, que no se me... esta mañana. Dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Así que cada vez que ustedes comen de este pan o beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Amén. Den un aplauso a la palabra. El tema que hoy quiero compartir con ustedes en esta nueva oportunidad se llama la Cena del Señor y su celebración. La Cena del Señor y su celebración. Nosotros tenemos que aprender a entender, a descubrir, a saber exactamente qué es lo que representa la Cena del Señor y qué conlleva su celebración. Tenemos que entenderla, pero tenemos que celebrar. Hay gente que la entiende, pero hay gente que no la celebra. Y hay gente que ni la entiende ni la celebra. ¿Aló? Hoy quiero con ustedes en esta mañana preciosa que nosotros podamos descubrir qué es la Cena del Señor y su celebración. ¿Qué significa eso? Aquí cuando el apóstol Pablo compartía lo que Jesús había hecho con sus discípulos antes de partir de esta tierra, decía: así que cada vez que ustedes coman de este pan o beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta que Él vuelva, porque Él va a volver. La fiesta de la Pascua que el Señor deseó comer con sus discípulos ya había pasado. Jesús, el verdadero Cordero Pascual, debía ser inmediatamente sacrificado. Jesús, junto con sus seguidores, está celebrando lo que celebraba todo el pueblo de Israel. Años celebrando eso, la fiesta de la Pascua. ¿Y qué representaba la fiesta de la Pascua? La libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de 430 años en la tierra de Egipto, de sus enemigos. Eso representaba la Pascua, pero en el caso de ellos la celebraban una vez al año. Entonces esa fiesta pascual que el Señor deseó comer con sus discípulos ya había pasado. Ya había sido el pueblo de Israel sacado de Egipto. Pero ahora Jesús, el verdadero Cordero Pascual, porque aquello que era un preámbulo de lo que iba a ser Dios años después a través de su Hijo, siendo el verdadero Cordero Pascual, que debía ser sacrificado inmediatamente. Ahora, el Señor instituyó una nueva y mucho más significativa cena. El Señor en ese momento estaba instituyendo una nueva y mucho más significativa cena. Que por cientos de años había estado gobernando al pueblo de Dios, a Israel. Pero ahora se estaba surgiendo la gracia. Pero la gracia no era para un pueblo, la gracia era para el mundo. La ley era para un pueblo, pero la gracia era para el mundo. Entonces en esa noche se estaba Jesús terminando algo, pero comenzando algo.
observemos brevemente la singular celebración. La fiesta de la Pascua pasó. Judas aceptó la parte que el Señor le había dado y se retiró. O sea, allí se reveló el corazón del traidor. En este caso, Judas. Y él se retiró. O sea, ya el tiempo que él tenía caminando con Jesús, 3 años y medio, se había terminado. Pero recordemos que en ese tiempo Judas hizo igual que hizo los otros. Pero Judas no pudo terminar la carrera. ¿Por qué no pudo terminar la carrera? Porque Jesús lo votó. Porque los otros 11 lo rechazaron. Porque vino los romanos o los escribas o los fariseos y lo mataron. Él mismo terminó ¿qué? Quitándose la vida. ¿Por qué? Porque no culminó la carrera. ¿Aló? Hermano, mire, no se trata de empezar, se trata de terminar. No es que, yo empecé en el cristianismo. No, es que usted termine en el cristianismo. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a terminar lo que comenzamos. Y el cristianismo es una carrera, pero una carrera que no se puede dejar a la mitad. Una carrera que no vale el 99%, es el 100%. Judas se retiró. El Señor quedó a solas con los 11. Entonces tomó pan y vino y les explicó estos símbolos. Le dijo que el pan representaba su cuerpo. Le dijo que el vino representaba su sangre. Él aclaró que su cuerpo iba a ser herido y molido, Dios, por los pecados. Y explicó que su sangre, que el vino era su sangre, que iba a ser derramada por todo. Porque la paga del pecado es muerte. Y la sangre es lo que da vida al cuerpo. O sea, esa sangre tenía que ser derramada. Y él explicó todo eso a esos 11 hombres que quedaron hasta el final. Sin palabra, esta cena presenta una de las más preciosas verdades, la salvación consumada y el perdón de los pecados. Esa cena representa esa verdad preciosa que tú y yo tenemos que tener claro. ¿Cuándo? Todos los días. Esa cena representaba la salvación consumada, o sea que no había más nada que hacer, pero también el perdón de los pecados, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Pero muchos hermanos no están muertos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Ahora quiero compartir con ustedes algunas de las cosas de lo que es la celebración de la Santa Cena, de la Cena del Señor. ¿Qué implica eso? Número 1, es una fiesta de redención. ¿Qué es la Santa Cena? Una fiesta. Te pregunto, ¿tú vas a una fiesta triste o alegre? ¿Aló? ¿Cómo debemos ir a una fiesta? ¿Triste o alegre? ¿Cómo debemos ir a una fiesta? ¿Con ánimo o sin ánimo? ¿Cómo debemos ir a una fiesta? Brincando, saltando. Oye, porque tenemos que tener esperanza, porque ahí vamos a comer, vamos a gozar. Pero, ¿quién va a una fiesta? Ay, ¿qué más? No, te va siempre. Y si sabe que le van a dar regalo, y si sabe que va a comer, y si sabe que no va a tener que cocinar usted porque va a otra a cocinar por usted, y si sabe que usted en su casa come caraota, pero allá come pollo, te va alegre y contento, ¿sí o no? Entonces es una fiesta de redención. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Qué hizo Dios? Perdonó. Entonces significa que la Santa Cena es una fiesta, pero una fiesta de redención. ¿De redención por qué? Porque Dios con su gracia y su bondad compró nuestra libertad. Nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Y esa libertad perdonó nuestros pecados. Hermano, miren, cuando no conocemos a Dios y estamos fuera de la gracia, todos estamos en un calabozo. Pero no un calabozo físico, un calabozo espiritual. Ahora, la Santa Cena, lo primero que tú y yo tenemos que entender, lo primero que tú y yo tenemos que recibir, lo primero que tú y yo debemos tener siempre presente, que es una fiesta de redención. Y el redimido es usted mismo. ¿Aló? El redimido es usted mismo. El redimido soy yo, el redimido somos nosotros. Pero si nosotros vamos a esa celebración, pero voy a ir para que el pastor no me escriba y me regañe porque no voy hoy. ¿Esa es la actitud correcta? O para que la pastora no empiece a escribir por el grupo, porque nada, se le prende la lengua. ¿Aló? ¿Esa es la actitud que debemos tener?
No, es una fiesta. Es una fiesta de redención. Número 2. Su celebración es una fiesta en memoria de Jesús. Una fiesta en memoria, no en memoria de Ismael, no es en memoria de un hombre, es en memoria del Señor. Lucas capítulo 22, versículo 19 dice: tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces eso es una fiesta en memoria de Jesús. Y Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25 nos dice: y dio gracias a Dios por este pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera toma en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Cada vez que la bebemos debemos recordar que es una fiesta en honor a Jesús. El Evangelio de Lucas nos recuerda que Jesús le dice: nos dice el pueblo, el rebaño de Dios también lo celebraba, porque hay que hacerla en memoria de Jesús, no en memoria de un hombre, no en memoria de una mujer, en memoria del Señor que hizo posible esa salvación, que hizo posible esa libertad, que hizo posible la salvación, la sanidad y la libertad. ¿Aló? Como Israel festejó su liberación de Egipto, así festejamos nuestra liberación del pecado. La cena es en memoria de su sufrimiento y de su muerte. Hermano, es una reunión donde nosotros llegamos y entendemos: ¡epa! Nos liberaron del pecado, nos liberaron de la muerte. Pero ¿cuántos de nosotros venimos como con un desánimo? Dígame si venimos pensando en el tremendo rollo que tuvimos en la casa antes de salir para la reunión. Entonces no nos centramos en lo que vamos a recibir. ¿Aló? No entendemos que es una, no entendemos entonces que es una fiesta que se celebra en honor al que hizo posible nuestra salvación, al que hizo posible nuestra sanidad. Número 3, su celebración es un testimonio de fe de los participantes. Testimonio de fe de los participantes. Los discípulos creyeron en el Señor y lo siguieron. Así como ningún incircunciso podía participar de la fiesta de la Pascua, del mismo modo esta cena solo es para aquellos que experimentaron la redención por la sangre de Jesús. Hermano mío, hermana mía, nosotros tenemos que tener la certeza de esa redención. Nosotros tenemos que tener la certeza de que ya no somos culpables. Aquí lo celebraban, eran los creyentes. El libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 43 al 48, que habla de lo que pasó al principio, que es la Pascua. ¿Cómo se comenzó a celebrar? Dice: luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Había un festival llamado Pascua y él, a través de su siervo Moisés, celebración. Ninguna persona extranjera podrá comer de la cena de la Pascua. Ningún extranjero podrá comer de la cena de la Pascua. Pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado. Cualquier esclavo podrá comerla si está circuncidado. Ahora, un esclavo es alguien que fue comprado, pero dice que está circuncidado. Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla. En cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne afuera de la casa, ni quiebren ninguno de sus huesos. Por eso que Jesús no fue muerto en la ciudad, fue muerto en una colina llamada el Gólgota. Pero también dice que todo que era crucificado, para terminar su agonía, ¿sabe qué hacía? Les partían las piernas.
Porque al partirle la pierna era lo que los sostenía, porque acuérdense que estaban clavados allí en ese madero. O sea, ellos con las piernas se empujaban para que su pecho pudiera respirar. Y entonces al partirle las piernas ya no se podían sostener y morían asfixiados. Pero en el caso, por ejemplo, de Jesús, cuando fueron a partirle la pierna, no se la partieron porque vieron que ya estaba muerto. ¿Y cómo hicieron para verificar que ya no tenía vida? Le abrieron el costado con una lanza. Pero fue el único que no le partieron las piernas. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir esto. ¿Aló? Ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, que primero se circunciden todos sus varones. Solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Ningún varón incircunciso podrá comer de la cena de la Pascua. La circuncisión consistía en cortarle el prepucio de la cabeza del pene de los varones. Esa era la circuncisión. Recuerden que ese es el órgano reproductivo. Ahora, nosotros hoy en día no practicamos esa circuncisión. Pero ¿sabe que sí constantemente nosotros tenemos que estar circuncidando? Nuestro corazón. Porque si el corazón de nosotros no está circuncidado, no hay una vida nueva. El corazón que no es circuncidado es gobernado por la rabia, el enojo, el rencor, la amargura, el orgullo, la terquedad, la obstinación, la lujuria, la lascivia, la mentira, la incredulidad. ¿Aló? Todas las cosas que nos apagan en la nueva vida que se nos ha dado. Pero cada uno es responsable de constantemente estar circuncidando su corazón. Porque esa piel que cubre nuestro corazón hace que nuestro corazón entonces se vuelva incrédulo. Ahora, ¿cuándo ese corazón se le va creando esa dureza? En las batallas. Porque erróneamente creemos, llegamos a los caminos del Señor, todo va a estar chévere. No, todo no va a estar chévere. Porque el propio Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener fiesta. Dice así. ¿Qué dijo él que íbamos a tener en este mundo? Pero ¿qué dijo que? Confiáramos. ¿Qué es lo que no tenemos que perder? La confianza. Ahora, hermano, te pregunto algo. Si en esas batallas, en esas aflicciones que estás viviendo en esta vida, tú no permaneces agarrado, aferrado a la palabra del Señor, ¿cómo vas a permanecer? En las aflicciones tú tienes que tomar una decisión. O te aferras más a Dios o te sueltas de Dios. No hay punto medio. No hay tiempo para la tibieza. O eres frío o eres caliente. ¿Aló? Entonces, escucha esto. En las aflicciones, el corazón que se aleja de Dios empieza a cubrirse esa piel de incredulidad, amargura, rabia. Porque entonces te hacen la pregunta, pero bueno, yo estoy buscando de Dios y me está yendo peor. Hermano, esa es la aflicción. Pero no solamente aflicción. También Jesús dijo que las puertas del infierno nunca dijo las puertas del infierno no se abrirán. No dijo eso. Dijo que se iban a abrir, pero que no iban a permanecer. Ahora, muchas veces la puerta del infierno se abre con enfermedades. Muchas veces la puerta del infierno se abre con problemas financieros y económicos. Muchas veces las puertas del infierno se abren con batallas con la pareja, con batallas con los hijos. O sea, las puertas del infierno se abrieron. Ahora, la pregunta es esta. ¿Tú vas a permitir que esa puerta permanezca abierta? ¿O tú la vas a cerrar? Y hay unos que son más pilas, se les abre la puerta del infierno, pero quieren mandar ayunar, orar y aclamar todo lo demás, pero ellos no hacen eso. Pregunto, ¿a quién se le abrió la puerta del infierno? ¿A ti o a mí? ¿A ti o a nosotros? ¿Quién es el primer interesado en cerrar esa puerta? ¿Y esto es porque usted deja de orar? ¿Porque usted deja de ayunar? ¿Porque usted deja de buscar el lugar secreto y ponerse de rodillas y clamarle al cielo? Usa esas llaves para cerrar esa puerta que se abrió. Usted manda por el grupo. Cadena de oración, usted está roncando. Cadena de ayuno y usted está hartando como puerco. ¡Claro!
clamen, y usted el domingo se queda en la casa. Clamen, y el miércoles se hace el bolsa y se va por allá. A ver, la anatomía de Grey. ¿Aló? Sí me estoy explicando. Hermano, la circuncisión. Cuando tú y yo dejamos de orar, cuando tú y yo dejamos de estudiar la palabra, cuando tú y yo nos alejamos de la Grey, el corazón se cubre con incredulidad. Constantemente hay que circuncidarlo. Al varón una sola vez agarraban el cuchillo que llamaban el pedernal, le mandaban a bajar los pantalones, iba a decir una palabra, le sacaban el pene y ¡rácata! Le quitaban el prepucio, que es la carne que cubre la cabeza del pene. Eso representaba una vida sin infecciones, sin bacterias, que significaba que los hijos que salían iban a salir finos. Pero hoy en día esa circuncisión tiene que ser, y no una vez, muchas veces. ¿Aló? Entonces esa celebración que nos enseña la palabra a través de la Santa Cena, tú tienes que entender lo que pasó en Éxodo, con la celebración de la Pascua, que representaba la libertad de 430 años de esclavitud, donde ninguno de ellos tuvo que levantar una espada, una lanza, una flecha, una mano. Fue el Dios poderoso que lo sacó y contra un ejército que ni uno le pudo tocar un cabello. ¿Aló? Entonces, hermano, esa Pascua, por supuesto que tú estás tratando de dejar el mundo, y tú crees que el diablo te va a decir como Faraón, que te vaya bien. No, Faraón te va a perseguir. Tú crees que te va a dejar el diablo y el diablo te va a dejar, y no, el diablo te va a perseguir, pero no te va a alcanzar. Y por supuesto que va a llegar un momento donde vas a encontrar un mal que te impide pasar para el otro lado. Y por supuesto que te va a tocar mirar para atrás y ves que el ejército de la tiniebla te está roncando en la nuca. Ahora, en esa situación donde enfrente tienes un mar que no te deja pasar al otro lado, y detrás tienes a los demonios que te están persiguiendo, ya roncando, soplándote en la nuca, tú tienes que tomar la decisión. ¿Vas a levantar la vara o te vas a tirar a llorar? ¿O vas a voltearte? ¡Mátenme! ¿O te vas a parar enfrente del mar? Levantará la vara de la fe y aclamo al Señor, pondrá los pies sobre las aguas y las aguas se van a abrir. ¿Aló? Significa movimiento, ¿aló? Porque note una cosa, Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pero él mismo no dice, clama a mí, yo te responderé. Pero entonces, ¿por qué le dijo a Moisés, ¿por qué clama a mí? Le dio una orden, levanta y divide. Cuando el mar se levantó, se abrió, perdón, cuando él levantó la ¿qué? Ahora, ¿qué es la vara, hermano? La fe. La fe en la palabra, la fe en las promesas, la fe en lo que Dios dice con su palabra. Eso es lo que tú y yo tenemos que. Si levantando la palabra nos movemos. Pero hay gente que no quiere levantar la palabra ni se quiere mover. Y hay gente que quiere solo orar pero no hace nada. ¿Aló? Entonces, esos pasajes en Éxodo que nos hablan de la primera libertad, lo tenemos que tener presente tú y yo hoy en día. Número 4, esa celebración de la Santa Cena es una cena de comunión mutua. En Israel ningún miembro del pueblo podía faltar. Es una reunión de comunión mutua. Dice que en Israel ningún miembro podía faltar. Ay, Dios mío, se me pichó el carro. ¿Aló? Y lo que nos dice Números capítulo 9, versículo 3. Aquellos que no estén ceremonialmente impuros, ni anden de viaje, pero aún así dejen de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha debida, sufrirán la consecuencia de su culpa. Ahora, ¿a qué ofrenda se representaba eso? Su propia vida. No está hablando de dinero, no está hablando de la ofrenda. Se tenían que presentarse a la celebración de la Pascua. Solo los que no estaban ceremonialmente puros, cuando hubieran de viaje, pero todos debían presentarse.
Hermano, ¿y cuántas veces nosotros, por X, oye, porque a la hora de las excusas, todo el mundo tiene argumento? No fui por... Y usted tiene que hacerse esa pregunta. Desde que usted conoció a Jesús, desde que usted le abrió su corazón a Él, desde que usted comenzó a tener su nombre escrito en ese libro de la vida, ¿a cuántas celebraciones ha faltado? Yo en la madrugada hablaba con una persona y yo le decía eso a ella. Tengo 21 años que le entregué mi corazón a Cristo. Ahorita en diciembre, si no parto a esta tierra, el Señor me lleva antes. Me falta una sola semana a la reunión. Y mire que he tenido bastante rollo, situaciones difíciles. A veces ni ganas he tenido de venir. ¿Usted, pastor? Sí, no tengo ganas de venir. A veces yo mismo me he tenido que agarrar por la camisa. Vamos, congrégate. Yo decirme a mí mismo. Y me puedo dar el lujo de decir eso, que en 21 años, ni una sola semana nos congregamos. Usted podrá decir lo mismo. Entonces ahí es donde se ve la diferencia en los que tienen éxito y los que se quedan en el camino. ¿Quiénes son los que quedan en el camino? Que por cualquier cosa, ay no. Y usted tiene que tener una determinación de no dejar de celebrar esa fiesta. Porque la fiesta no es el primer domingo de cada mes, porque recuerde que la fiesta cada vez que nosotros comemos, porque ese pan es la palabra, y ese cuerpo es el espíritu que está dentro de nosotros, que oyendo la palabra se hace real. ¿Aló? Y ese vino es esa presencia que se hace real y palpable en cada uno de nosotros. Porque cuando nos congregamos, juntos alabamos, juntos exaltamos, juntos oramos, juntos escuchamos. Pero es que tenemos que tener esa actitud de venir, sentarnos ahí. Y allí, hermano, donde el diablo muchas veces nos gana. Porque no es que, ay, no, yo vine, no, tú viniste pero pusiste atención. Mire, hermano, yo una de las cosas que era delicado, los 16 años que tuve con mi pastor allá, hermano, yo a la hora de sentarme yo no atendía a nadie. Recuerdo una vez, un miércoles, que una muchacha atrás estaba endemoniada. Vine a buscarme para que no, resuelvan ustedes. Yo estoy aquí. Y era un argumento, y yo, pero un momento, no, después que yo escuché la palabra. Porque a veces no estamos ahí sentados y... Oye, los quinchonchos los he montado. No me acuerdo si le eché bastante agua. ¿Era que le eché ajo? Oye, como que no le eché las ramas cilantro. El cuerpo está aquí, pero la mente está... Hermano, y a veces estamos aquí, te estamos echando cuenta, ya sentado. ¡Ah! Y uno escucha la risa aquí, que pero que una piedra, ¡pam!, en el nombre de Cristo. Usted tiene que venir dispuesto, dispuesta. ¿Aló? Muchas veces hasta yo le decía que mi esposa se ponía en pecho y me decía, mira, échame cuento cuando terminemos. Pero qué importante, lo más importante que esto no es. ¿Aló? Sí, hermano, esa celebración, dice, ninguno podía faltar. Y la raíz de las situaciones que terminamos destruidos por el enemigo es por esa faltadera. Y usted estará pensando ahí, ay, que si el pastor me dice, hermano, usted no me va a decir a mí que usted tiene más problemas que yo. El problema suyo es la pareja suya, los hijos suyos, la salud suya y la economía suya. El problema mío es la pareja mía, los hijos míos, los nietos míos y ustedes. ¿Se dan cuenta que tengo más problemas que ustedes? Pero eso no es argumento para faltar a las celebraciones. Man, una determinación. Es un criterio de saber, epa, hoy celebraremos y recordaremos lo que fue hecho por nosotros. Veremos la nube de la gloria, caerá el poder, caerá la bendición, caerá la solución, veremos la victoria. ¿No? Porque ¿por qué Dios era tan estricto que ponía leyes por los que faltaban? Porque Él sabía que si faltaban, perdían. ¿Aló? Esto también muestra que solamente los miembros del cuerpo de Cristo pueden tomar parte de la cena. ¿Quiénes son los que pueden tomar parte de la cena? Los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo quién es? La iglesia. Pero usted tiene que entender, usted tiene que creer esa iglesia. Porque le pregunto, ¿usted cree que el diablo no le va a poner cosas con errores? ¿Será que yo soy? No, usted es. Lo que usted hace no lo define.
es lo que usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. No define lo que hizo ayer, lo que hizo esta mañana cuando salió para acá. De repente le echó un sartenazo al marido, pero el sartenazo no significa que usted es una diabla. ¿Aló? ¿Me entiende? Porque usted tiene que sentirse parte del cuerpo. Y una de las cosas que uno aprende a entender cuando se une a un redil, a una congregación, que yo pertenezco a una iglesia. ¿Aló? Yo soy parte de un cuerpo, pero yo tengo que averiguar qué soy. Soy las manos, soy los pies, soy los ojos, soy la boca. De repente es la tripa por donde sale el pupú, pero es parte del cuerpo. ¿Qué pasa si no hay tripa? Nos contaminamos todo y nos morimos. Por eso es que hace falta esa hermanita que echa varilla, ese hermanito, porque tal vez es la tripa que está sacando el pupú de todos nosotros. Ay, que usted te hace la tripa, no me gusta la tripa y la bota. No, te bota la tripa, deja de salir el pupú. Entonces el pupú se queda dentro de usted termina muriéndose. ¿Aló? Entonces por eso es que no podemos rechazar a nadie. Hay muchos que le gustan los pies, le gustan las manos, los ojos, pero no le gusta la tripa, no le gusta el ano donde sale el pupú. Ahora, te tiene que hacer la pregunta, ¿seré yo el ano? ¿Aló? Si somos parte de, o sea, pertenece, pero nosotros tenemos que cambiar ese vocal. No, yo voy a la iglesia. No, usted no va a la iglesia, usted va a la congregación, usted va al redil, usted va al rebaño, porque la iglesia es usted, y la iglesia no es las cuatro paredes del lugar donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros, que hemos abierto nuestro corazón y nuestra mente, creyendo que hemos sido rescatados por la sangre derramada por el Cordero de Dios, quien en la cruz del Calvario abrió un camino nuevo para salvarnos, sanarnos y liberarnos. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Su celebración es una cena de adoración. ¿Una cena de qué? Adoración. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza. ¿Qué debemos ofrecer? Un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Mediante por la cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Hermano, hay que hacer sacrificio de continua alabanza a Dios. Por supuesto que la alabanza no tiene que ver con, ay, que yo siento alabanza. Muchas veces no va a sentir, pero usted tiene que hacer un sacrificio. Señor, te doy gracias por esto que estoy pasando. Pero, ¿qué pasa cuando no hacemos esos sacrificios de alabanza, sino que nos estamos quejando? Ay, ¿para qué me puse a casarme con este diablo? A mí le hubiera puesto cuidado a José y agarré con este desgraciado. Eso es quejarse. Pero cuando usted viene al lado, Señor, gracias, porque este animal me está tratando mi carácter. ¿Aló? Oye, usted tiene que dar gracias que hoy se está comiendo un platico a caraota. Y usted, la caraota, se le da una digestión por estar maldiciendo a la caraota. Señor, gracias por esta carotica. Mañana voy a comer pollo. ¿Sacrificio? ¿Sacrificio? Ajá, pero ¿dónde aprende eso? En la congregación. Porque usted está cantando una canción y tiene que hacer un sacrificio para aprendérsela. Tiene que hacer un sacrificio porque de repente usted no tiene ganas. Me gozaba hoy en la mañana que estaba hablando con mi hermana Jofrance, que venía ronquita. Vine ayer y ensayé con los muchachos. Y aquí estoy ronca, pero usted cuando la veía cantando, yo dije, ese es un sacrificio. ¿De qué? De alabanza. Tenemos que cuidar cada palabra que sale de nuestra boca. Claro, a veces tenemos esas luchas y nos hablan sapo y culebra por la boca. Porque estamos viviendo una circunstancia, pero no nos dejemos atrapar en eso. Hay que hacer sacrificio de alabanza. Ayer venía del centro, andaba echando gasolina en la moto, me paro en el semáforo que está allá cerca del estadio. Yo me pongo así, estoy así detrás de un carro, está el semáforo en rojo, entonces viene un señor con una señora, no sé, creo que están discutiendo en el carro. Entonces la señora, iba a decir la vieja esa, la señora dice, ¡ah, está atravesado! Me pegó ese grito ahí, ¡está atravesado! Pero bueno, no es que tenga el semáforo en rojo, compraste un avión, si no quieres hacer cola, le digo yo. Y entonces empecé a mirar para los lados, yo,
me conoce nadie aquí. Entonces la vieja salió con el carro, me dio rabia, me metió lo malandro y arranqué la moto y me la pegué a un lado y le miré. Y después reaccioné, ¿para qué estoy haciendo yo? Me calmé, respiré y seguí mi. Pero se me estaba metiendo ya el espíritu malandro y agarrarme con la vieja ahí. Le digo, oye, bravo porque que no arrancáis. ¿Cómo no arrancáis? El semáforo está en rojo. Le digo, si estamos apurados, comprarte un avión. Son sacrificios. ¿De qué? De alabanza. Claro que todos vamos a tener esas luchas y esas batallas en algún área de nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a hacer esos sacrificios. Señor, gracias. No entiendo esto, no comprendo esto, pero te alabo, Señor, porque yo sé que tú me vas a dar la victoria frente a esta batalla. Señor, te alabo y te exalto, porque yo sé que en esta prueba tú me vas a llevar a niveles nuevos, mayores y mejores, y el diablo va a quedar avergonzado. ¿Aló? Fuerte ese aplauso al Señor. Esa celebración es una cena de esperanza. Debemos anunciar su muerte hasta que Él venga. Una cena de esperanza. Debemos anunciar su muerte hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:26, que fue donde comenzamos. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Mira conmigo, Él va a volver. Mirando hacia atrás, vemos su gran sacrificio. Repito, mirando hacia atrás, vemos su gran sacrificio. Y hacia adelante reconocemos lo que seremos a través de su sacrificio. Repito, mirando hacia atrás, vemos su gran sacrificio. Pero mirando hacia adelante, hacia su venida, reconocemos lo que seremos a través de su sacrificio. Hermano, vamos a ser mejores siempre. Pero mirando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos llamados a mirar hacia adelante? Que Él va a venir. No hacia adelante que me voy a mudar de casa, no hacia adelante que voy a cambiar la pared, no. Mirando hacia adelante que Él va a venir. Y Él va a venir para hacerme mejor. Él va a venir, entonces cuando Él venga se va a acabar las luchas, se va a acabar la prueba, se va a acabar el sufrimiento, el olor, la agonía, se va a acabar lo efímero, se va a acabar el poder del enemigo, se va a acabar la tiniebla, se va a acabar todo lo que viene a hacerme sufrir en esta tierra. Pero tengo que mirar hacia adelante, hacia esa venida. ¿Aló? Pero ¿qué pasa cuando no miramos hacia adelante? Si hacia adelante estamos viendo lo que va a pasar el lunes o el martes, vamos a poner loco. O hacia adelante, ¿a cómo ir a tal hora el viernes? No, hacia adelante lo que vas a ver es que Jesús va a venir. Y cuando Él venga, se acabó el rollo. ¿Aló? Porque eso es lo que representa que cuando Él venga, hermano, se va a acabar esta pelea. Se va a acabar esa batalla, se va a acabar esa prueba. Pero si nosotros no ponemos la mirada en eso, en el que hacia adelante, que cuando ponemos la mirada hacia adelante, es que Él va a venir. Hermano, hoy hay congregaciones donde están hablando que la segunda venida de Jesús no va a ser verdad, que es una metáfora. Dijo uno, es una alegoría, esa era la abuela tuya. ¿Aló? Una verdad que nos da esperanza, porque, hermano, miran hacia atrás. Oye, ese sacrificio poderoso nos liberó. Fuimos salvados. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El diablo, aunque se levante, no nos puede destruir. Eso es mirar hacia atrás, es la seguridad. Pero la confianza viene cuando miramos hacia adelante. Él va a venir. O sea, cuando Él venga, todo este rollo se va a acabar. Pero mientras Él venga, hay que estar embraguetado. Mientras Él venga, hay que revestirse con la armadura de Dios. Mientras Él venga, hay que ceñir los lomos con la verdad. Mientras Él venga, hay que calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mientras Él venga, hay que levantar el escudo de la fe. Mientras Él venga, hay que tomar la espada del Espíritu. Mientras Él venga, hay que cubrirse con el yelmo de la salvación. Mientras Él venga, hay que clamar el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Mientras Él venga. Porque mientras Él venga, tenemos que estar revestidos de esa armadura. Investidos del poder de lo alto, revestidos con la armadura y cubiertos con la sangre del Cordero. Mientras Él venga. Pero si mientras Él viene no hacemos nada de eso, el diablo nos gana la partida. ¿Aló? El diablo se nos mete en la casa, el diablo nos embochincha todo. Entonces, la redención del cuerpo y la consumación de su gran obra de redención. Y número 7, su celebración. El maravilloso final.
¿Cómo va a ser el final para todos los creyentes? Diga conmigo, maravilloso. Pero dígalo con ganas, levantando la mano. Diga así, maravilloso. Golea por la gente que tiene al lado. Diga así, maravilloso. ¿Cómo va a ser tu final? ¿Cómo va a ser mi final? ¿Cómo va a ser nuestro final? Denle un aplauso al Señor. El maravilloso final. Ellos cantaron un himno de alabanza, Salmo 118. Se lo pongo como tarea en esta semana. Léase todo el Salmo 118. El camino del Señor fue el huerto de Getsemaní hasta la cruz. Repito, el camino del Señor fue el huerto del Getsemaní hasta la cruz. Ahora, preguntémonos, ¿qué significa eso del huerto del Getsemaní? ¿Qué hizo Jesús en ese huerto? En ese huerto oró al Padre. Le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que si no se haga. Hermano, tú y yo tenemos que aprender a tener ese Getsemaní. Queremos ponernos delante de Dios, pero decirle a Él lo que tiene que hacer porque nosotros lo queremos. Así no es. Porque Jesús 3 veces le rogó al Padre que quitara de él esa copa, si era posible. Pero a la larga le dijo, pero que no se haga. No, usted quiere meterse en el Padre. Señor, llévate a este marido desgraciado que me echa vaina. Así no es. Señor, llévate a esta diabla. No, así no es. Si es posible que pase de mí la copa de la amargura. Hermano, todos vamos a tener que beber esa copa de amargura. Una copa que te está matando. Y de repente el matrimonio que te está matando, pero tiene que bebérsela. Si es la voluntad. Ahora, no podemos agarrar las oraciones y darle órdenes a Dios. Oye, hoy en día la gente quiere darle órdenes. Decreto que las puertas del banco se abren y me dan préstamo. Carajo. Y no es. Decreto la palabra, seré próspero y bendecido. No tendré falta de ningún bien. Caerán 1000 a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, pero nada malo me acontece. Eso es decretar la palabra, pero no decretar lo que te da la gana. ¿Aló? Sí. El huerto del Getsemaní terminó llevando a Jesús a la cruz. Porque, hermano, hay que aprender a morir a lo que nosotros queremos. Lo que nosotros deseamos no es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, es lo que Él. Hay gente que está pasando una situación de enfermedad. Señor, pon tu mano y sale. Pero si Dios te quiere pasar por ese huerto, porque en ese huerto te va a ablandar el corazón. En ese huerto te va a dar cuenta que por haber sido desobediente te pasó lo que te pasó. Y la larga es que terminas en la cruz. ¿A qué se refiere eso? Muerto. Porque todos tenemos que morir. Morir al yo. Morir a mi deseo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me parece. No. Todos deberíamos aprender a acercarnos a Él y decirle, ¿qué quieres tú conmigo, Señor? No es decirle a Él lo que tú quieres, es lo que Él. Porque el Getsemaní, recuerden que fue la primera vez que Jesús derramó sangre. Dice que era tanto su angustia que comenzó a sudar grandes gotas de sangre. O sea, que estaba redimiendo Él allí con esas primeras sangre que estaba saliendo de su cuerpo. Su carácter. Y el carácter que fue redimido allí en el dolor, delante de la presencia de su Padre, lo llevó a levantarse y a la cruz. O sea, si tengo que morir, muero. Pero pregunto, ¿quedó muerto? ¿Quedó muerto? ¿Quedó avergonzado en la cruz? Se paró de la tumba con cuerpo glorificado y lo único que colocaron fueron marcas, más nada, ¿no? Y déjame decirte esto de parte del Señor. En esa batalla que está viviendo, que parece que te va a morir, te va a quedar solamente las marcas. ¿Sabes qué refiere a la marca? Testimonio. Cuando Jesús se glorificó, se levantó de la tumba, ¿qué le quedaron a Él? Las marcas. Las marcas en las manos, la marca en los pies y la marca en el corazón. Pero ¿por qué no le quedaron las marcas de los latigazos? ¿Por qué no le quedó la marca de la corona en el rostro hinchado? ¿Por qué? ¿Por qué las marcas fueron solo las manos
los pies y el corazón. ¿Qué representa la mano? Nuestras acciones. ¿Qué representa nuestros pies? Nuestra dirección. ¿Pero qué representa nuestro corazón? Nuestra vida. O sea, esa batalla que estás teniendo en esa área solo va a quedar marca, testimonio. Los hechos, la dirección, tu corazón. No te preocupes si te va a tocar morir, porque no te vas a quedar muerto, te vas a levantar y vas a dar testimonio. Mire, el Señor me dio la victoria, aquí está la marca. Aló, aquí está la marca, sobreviví. Y eso es lo que tú tienes que tener esperanza, eso es lo que yo tengo que tener esperanza, eso es lo que todos nosotros tenemos esperanza, vamos a sobrevivir de esa lucha. Entonces debes tener miedo, ay, si no puedo, no vas a poder. Vas a llegar y lo vas a lograr porque te va a levantar con un testimonio. Fuerte ese aplauso al Señor. Vamos terminando. Prepárese lo de la Santa Cena. Escucha esto. Conclusión de la Cena del Señor y su celebración. Presta atención en esta conclusión. Cada vez que logramos celebrar con conciencia, deberíamos ser personas más sanas y más libres. Pero al no celebrarla o no tener la conciencia clara de su significado, entonces no habrá sanidad y libertad. Repito, escucha. Cada vez que logramos celebrar con conciencia esa Santa Cena, deberíamos ser personas más sanas y más libres. Hermano, cuando celebramos la Santa Cena, pero con conciencia, deberíamos ser personas más sanas y más libres. Pero cuando no la celebramos, o la celebramos sin la conciencia, entonces no hay sanidad y no hay libertad. Usted ya es salvo, usted ya es salva, ya su nombre está escrito en el libro de la vida. No tenga miedo de que se vaya al infierno, porque usted no se va a ir para el infierno, pero puede vivir un infierno aquí en la tierra si no trata de alcanzar esa sanidad y esa libertad. Es la Santa Cena. Dios quiere que usted sane su corazón, Dios quiere que usted libere su mente, y eso es lo que Dios quiere por medio de su palabra. Amén. Esta es la palabra que quería colocar en su corazón. Denle un aplauso a la palabra. Fuerte ese aplauso. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Gracias por conectarse. Ahora, hermano mío, usted tiene ese pan y tiene ese vino. Ahora yo quiero que en esta mañana preciosa pongámonos a cuenta con ese